Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto, Walter. La verdad que muy amable por el tiempo que nos va a dedicar. Por Eh, y, favor. y- y el tema es realmente importante porque desde el punto de vista biológico, de cómo puede impactar en nuestra salud física y también mental el descansar mal, creo que hay muchas investigaciones. Ahora, desde el punto de vista económico y macroeconómico, ¿cómo impacta esto en el PBI de Argentina? Creo que no se había hecho nunca, con lo cual es un informe muy interesante. ¿Cómo lo han pensado a esto, Walter? Como estaba diciendo, ¿no? Este es un problema tremendamente complejo. Insisto, una cosa es, como estaba diciendo muy bien recién, Ujú. la medición de la eficiencia en el sueño. Ahora, cómo eso se traslada a computar una medición económica es un problema tremendamente complejo. Lo que nosotros hicimos fue adaptamos una metodología que se utilizó para los países del norte, países desarrollados. Y bueno, justamente estuvimos trabajando prácticamente más de un año intentando construir este modelo económico que básicamente lo que hace es simula escenarios, ¿no? Es como, Ujú. en cierto sentido, es análogo a cómo se hacen los pronósticos meteorológicos, ¿no? Que se simula el comportamiento de una economía a Sí. través de una herramienta modelística, se la alimenta con datos de la realidad, que tienen que ver con datos tanto del mercado, datos sociodemográficos y también con datos de justamente los hábitos de sueño, y Ujú. con eso se fabrican escenarios y justamente el escenario al cual estaba haciendo referencia nos da justamente que el escenario más optimista en donde todos los argentinos duermen la cantidad de horas sugeridas, que son de 7 a 9 horas, resulta que habría un aumento considerable en el Producto Bruto Interno de alrededor de 1.3, más o menos una cosa por el Claro, estilo. bueno, es importante 1.3 más que el presupuesto destinado a educación en el 2023 y mucho más que lo de este año. Exactamente, Sí, ¿no? A ver, la cifra es 1 punto y pico, parece poco, pero en términos del volumen, sí, es un montón. justamente el dato que nosotros damos, el que vos repetís también recién, es que es equiparable, por ejemplo, al presupuesto en ciencia, o sea que en definitiva no es nada Claro, considerable, ¿no? claro, es Así que importante. sí, es una cifra no solo estadísticamente relevante, sino desde un punto de vista social y económico, es un dato interesante. Claro. Profesor, ¿cuál es la fuente para hacer el análisis de cuántos argentinos duermen mal? Es decir, no duermen por lo menos 7 horas. Mira, hay encuestas en general, bueno, Sí. justamente el equipo que nosotros integramos es multidisciplinario. De hecho, el líder del equipo es Diego Lombeck, que es Sí, posiblemente uno de los expertos en sueño más importantes del mundo, ni hablar en Argentina, ¿no? Diego es biólogo, es claro. cronobiólogo, él se especializa en sueño, y el equipo está integrado por economistas que son desde los más genéricos como yo hasta más específicos, ¿no? Entonces, justamente son todos los estudios que estuvo trabajando Diego en su laboratorio de cronobiología, los que estudian, esa es la fuente, ¿no? El Sí. laboratorio de Diego Lombeck de Estudios del Sueño, que empezó en la Universidad de Quilmes y que actualmente también está colaborando con la Universidad de San Andrés. Claro, claro. Me imagino, a ver, del punto de vista de él, que sobre cuestiones físicas sabe seguramente más que ustedes, que lo ven desde un punto de vista más económico, cómo abordar esta cuestión a partir de, obviamente, el estrés, ¿no? Que debe ser el peor enemigo del sueño. Sí, justamente lo que el estudio estudia, valga Sí, la la redundancia. redundancia, son los distintos canales en los cuales, a través de los cuales el sueño afecta a la actividad económica. Uno es el que estabas indicando recién, ¿no? Es la caída de la productividad por el estrés, además es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Porque el Claro. estrés también genera falta de sueño, etcétera, y eso se traduce en una caída en la productividad por desconcentración, errores, falta de atención, y también hay un canal directo que el sueño obviamente afecta a la mortalidad. Nosotros tenemos los dos canales, y el que realmente importa en esta cifra es el primero, o sea, son los efectos que tiene la falta de sueño sobre la falta de atención, la desconcentración, el estrés, etcétera. Esos Claro. dos canales fueron estudiados. Claro, claro, es espectacular. ¿Hay algún antecedente de algún trabajo parecido que se ha hecho en el mundo? El mundo sí, justamente nosotros tomamos como punto de partida un trabajo que se hizo para 5 países desarrollados, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Japón, Claro. etcétera. Y bueno, cuando vimos este trabajo empezamos a pensar si existía la posibilidad de hacer algo para un país en vías de desarrollo como el nuestro, Ujú. y la tarea es muy compleja. Más que nada la complejidad tiene que ver con la falta de datos precisos, ¿no? Claro. Para pensar en estos problemas hacen falta datos relativamente finos justamente de los hábitos de sueño, ¿no? De los hábitos agregados, etcétera, pero también mucha información sociodemográfica y también información biológica, ¿no? Por Mm. ejemplo,
un dato clave, una construcción clave es cómo es que la falta de sueño se traduce en más ineficiencia en el mercado laboral, ¿no? Ese es un dato complejo, tuvimos que trabajar bastante intentando adaptar este estudio. Sí es cierto, como estaba diciendo en la presentación, que este es un estudio pionero. Nosotros para países no desarrollados no encontramos nada. Desde ese punto de vista, este trabajo tiene una ventaja y una limitación. La ventaja es, como estás diciendo antes, es el primero, intenta fijar un mojón. Pero por otro lado es un trabajo que tiene resultados preliminares, o sea, en definitiva, preliminares no significa que son tentativos, no son bastante firmes, pero lo que nosotros esperamos con este trabajo es que eso desate otros trabajos que respondan con bastante más precisión las preguntas que vos estás haciendo. Por ejemplo, no existe ninguna encuesta sistemática de los hábitos de sueño, ¿no? En general, las encuestas sistemáticas que existen en la Argentina miden cosas muy gruesas, ¿no? Como la falta de empleo, la educación, etcétera, etcétera, pero cuestiones particulares, por ejemplo, que tienen que ver con la salud y en particular a lo que refiere nuestro estudio, que es la falta de sueño, no tenemos una forma sistemática de enfrentar ese problema. Nosotros lo hicimos de forma episódica. Hay ciertas encuestas que nos permiten poner cierto número en la cabeza. Entonces, nuestra expectativa con ese tipo de trabajo no es tanto poner un número definitivo, sino explicitar una serie de supuestos, métodos, etcétera, etcétera, que hicimos para animar a futuros investigadores a que revean este trabajo o se animen a investigar pedacitos más precisos que contribuyen a este trabajo. Claro. Como para concluir, profesor, ¿no? Con respecto a este tema, porque mucho se habla de la productividad, de dedicarle 12 o 14 horas a estar laburando por día, que obviamente que es estresante y desgastante físicamente, te empeora el rendimiento. Si no descansas bien y por más que trabajes 14 horas, no lo vas a mejorar, ¿no? Si no estás bien descansado. Sí, a ver, es toda una política, todo esto tiene reverencias con políticas más integrales, que tienen que ver no solo con la cantidad de sueños, sino también con la calidad de vida, con la cantidad de horas trabajadas, por ejemplo, con una política que se discute muy poquito, que es adoptar el uso horario, ¿no? Argentina tiene un uso horario muy particular, o sea, en definitiva, fíjate que tarda mucho en amanecer, así que todas esas políticas que tienen que ver con el sueño, o por ejemplo con la hora en la que empiezan los chicos a estudiar, ¿no? Hay toda una discusión. Diego Golombek tiene toda una literatura sobre cuál sería el uso horario óptimo para Argentina, y ni hablar de las políticas educativas tendientes a determinar exactamente cuántas horas tienen que estar los chicos en los colegios, las horas en las que empieza la gente a trabajar. Hay muchas reverencias de este estudio. Claro. Me gustaría cambiarle de tema, profesor, para hablar de viajar al futuro y volver para contarlo, la ciencia detrás de los pronósticos. Bueno, el arte básicamente de las probabilidades y de intentar predecir lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? ¿Cómo planteó este libro? ¿De dónde surge la idea? Bueno, mira, contexto, este es mi quinto libro de divulgación que sale justamente en la colección Ciencia que Ladra, de divulgación científica, que precisamente dirige Diego Golombek, que es coautor de este trabajo. El libro tiene que ver justamente con cómo se hacen los pronósticos, desde los meteorológicos a los pronósticos deportivos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Y la pregunta que se hace el libro y que intenta responder, o por lo menos llevar al lector en una especie de visita guiada a la trastienda de los pronósticos, tiene que ver con por qué ciertos pronósticos funcionan muy bien, por qué otros funcionan más o menos y por qué otros no funcionan, y en todo caso por qué se siguen haciendo, ¿no? El libro es una visita guiada justamente a la trastienda de los pronósticos en el lenguaje coloquial, accesible, escrito para todo el mundo, como son todos los libros de la colección Ciencia que Ladra. Claro. ¿Y cuál sería la base o sea, que subyace por detrás de un pronóstico? Porque uno, cuando trata de hacer una predicción, a ver, no se está dando una certeza, se están dando probabilidades, es decir, hay incertidumbre allí. Exactamente, sí, es un tanto paradójico, ¿no? Porque justamente los eventos que uno quiere predecir son inciertos, entonces los menos interesantes son los que se pueden predecir perfectamente. Entonces, en realizar un pronóstico hay una actitud de intentar adelantarse a esa incertidumbre, ¿no? Como vos justamente estabas sugiriendo muy bien, el Servicio Meteorológico Nacional nunca te dice llueve o no llueve. Es verdad. Lo que te dice es, mirá, hay 90% de probabilidad de chaparrones. Entonces, la pregunta es, ¿de qué punto de vista sirve ese número? El número ese no te da una predicción exacta, llueve o no llueve, pero te da un montón de información acerca de qué es lo que el Servicio Meteorológico Nacional opina que va a pasar con la lluvia. Y eso es importantísimo para la toma de decisiones, desde lo mundano, por ejemplo, llevo un paraguas o hago un asado, hasta cuestiones bastante más dramáticas, que son evitar accidentes,
cómo impacta esto en el tráfico aéreo. Claro. Y así con todo lo que vos estás diciendo, me parece que el libro, una de las cosas que, los temas sobre los cuales da vuelta justamente tiene que ver con que, bueno, ok, si ciertos resultados no se pueden predecir exactamente, tipo va a llover, no va a llover, va a subir el dólar, no va a subir el dólar, tal candidato va a ganar una elección o no, quizá lo que sí se puede hacer es ajustar, es intentar pegar las ciertas probabilidades. Claro. Pero también el libro pasa porque hay ciertos fenómenos que son esencialmente impredecibles, ¿no? Sí, claro, sí, sobre todo lo que están vinculados a la cuestión humana, ¿no? Sí, las cuestiones que en donde aparecen los seres humanos tiene que ver, por un lado, obviamente con la naturaleza humana y la complejidad, pero también con las interacciones, ¿no? Un ejemplo que yo cuento en el libro tiene que ver con los penales. Contra lo que todo el mundo cree, no hay estrategias triviales para patear ni para atajar penales, de modo que patear y atajar penales es un evento impredecible, porque lo que pase con un penal va a depender tanto de lo que haga el arquero como con lo que haga el delantero y con lo que mutuamente crea que hagan. Claro. Entonces eso introduce mucha impredecibilidad. Este ejemplo de los penales es un ejemplo, pero pasa lo mismo en las finanzas, ¿no? Vos ponete a pensar que la regla de las finanzas dice que hay que comprar cuando está barato, vender cuando está caro. Bueno, por eso lo tienen que crear mutuamente compradores y vendedores, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa en la política, o sea, lo que haga el presidente Milei no es independiente de lo que él crea que vaya a hacer la oposición, y lo que hace la oposición no es independiente de lo que la oposición piense que va a hacer el presidente. Entonces, en definitiva, en esas interacciones entre personas que están mutuamente intentando adelantarse, aparece una fuente de complejidad que hace que las predicciones sean muy complejas. Bien. No quiero dejar de preguntarle porque la audiencia nos mandó mensajes. Profesor Marcos, puntualmente, que nos pregunta, volviendo al tema anterior que hablábamos, ¿no?, de economía del sueño, ¿cuál sería la solución para el problema del sueño? Bueno, qué gran pregunta que nos hace Marco, la verdad. Sí, eso es una pregunta compleja y honestamente cualquier intento de solución me parece que sería responsable de mi parte, que no soy un experto en sueño. Claro. Pero sí me parece que es importante poner sobre la mesa estos resultados. El primero ya estaba, que tenía que ver con, léase, todas las cosas que vienen de la biología pura, que tiene que ver sobre los impactos negativos del sueño. Hay que difundir los problemas que trae y también los beneficios que trae dormir bien, ¿no? Pero la capa de atención que agrega este tipo de estudios en los que estamos trabajando es, bueno, pero cuidado que también tiene un costo económico agregado. Claro. O sea, el hecho de dormir mal no solo tiene un impacto sobre una persona en particular, sino que tiene un impacto agregado. Entonces, yo creo que esto me parece que es un insumo importante para el diseño de políticas concretas, ¿no?, que son las políticas educativas, las políticas laborales, el diseño de la jornada, la adopción de un uso horario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que me parece que como todo complejo, como todo problema complejo, como la pobreza, como la inflación, no es que admite una solución inmediata que se pueda tomar, sino que requiere posiblemente una visión muy multidimensional para que esto se pueda mejorar. Claro. Excelente. Walter, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hablábamos con el profesor investigador del CONICET, Walter Sosa Escudero.